Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y lo que me toca hablar en este momento es del manejo del foramen oval permeable, tanto desde el punto de vista de diagnóstico como tratamiento, luego del ACV isquémico. Estos son mis disclosures. Entonces, los temas que voy a tratar hoy más o menos son epidemiología, lo que dicen los estudios viejos y los nuevos, cómo tener un diagnóstico, cómo hacer bien el diagnóstico y cómo seleccionar pacientes para el cierre de foramen oval permeable. Entonces, en términos de epidemiología, lo que sabemos es que aproximadamente un cuarto de la población mundial tiene un foramen oval permeable, y eso yo, digamos, lo he venido repitiendo desde hace muchos años, pero nunca sabía muy bien cuál era la fuente, y la fuente es todos estos estudios que ven aquí, donde la prevalencia en estudios de autopsias varía desde lo más bajo, 17%, hasta 35%, y la mediana de todo esto es 26, y la media, de acuerdo al tamaño de cada estudio, es aproximadamente, la media es 25%. Es decir que aproximadamente 2 billones de personas en el mundo, 2.000 millones de personas en el mundo, tienen un foramen oval permeable. Y una cosa interesante que no lo tengo acá en este slide es que la prevalencia de PFO, o de foramen oval permeable, no es homogénea durante toda la edad. Aproximadamente en las edades más jóvenes, un tercio de los pacientes tienen foramen oval permeable. Cuando van avanzando, esto se hace un 25%, y después a lo largo de los 70 o 80 años, la prevalencia es entre el 15 y el 20%. Y lo que pensamos es que, en realidad, como es un túnel virtual el foramen oval permeable, lo que va pasando a lo largo de los años es que se va colapsando hasta desaparecer cuando las presiones en las cavidades derechas no son tan altas. Y después, en términos de prevención de stroke y cuándo el foramen oval permeable es relevante, esta clasificación TOWS ustedes la tienen súper familiarizada, entonces no la voy a repetir, pero lo importante es que dentro de los criptogénicos, los pacientes que no tienen fuentes cardioembólicas demostradas, que no tienen enfermedad arterial de mayor del 50% en el vaso culpable del evento cerebrovascular, y que no tienen eventos lacunares, estos son los pacientes que a nosotros nos interesan para el cierre del foramen oval permeable. En estos pacientes nos tenemos que enfocar, ¿sí? Todos los demás, los que tienen alguna causa o alguna otra fuente de embolia para explicar el evento cerebrovascular, no nos interesan desde el punto de vista de la búsqueda de foramen oval permeable. Entonces, estos son pacientes que claramente son embólicos. Fíjense, un gran infarto con forma de cuña de la cerebral media que involucra la corteza, múltiples hits en el mismo territorio que son embólicos, y de manera importante los infartos, que a pesar de ser profundos, también tienen un tamaño considerable de más de 20 milímetros en secuencia de difusión, ¿sí? Y otro concepto importante, que no tengo un slide acá para mostrarles, pero que es importante que lo sepan, es que todos los estudios que buscaron correlacionar un patrón específico de infarto en resonancia de cerebro con foramen oval permeable fallaron en encontrar un patrón. Es decir, que aún si ustedes tienen un paciente con un foramen oval permeable, con un infarto profundo, eso también puede ser un foramen causado por foramen oval permeable, pero en realidad no lo incluimos dentro de los pacientes que vamos a tratar porque ya es mucho más controversial. Si uno analiza en general todas las etiologías de un infarto cerebral, tenemos 84% de pacientes que tienen una causa demostrable claramente después de haber completado la evaluación. Un 16% de esos pacientes va a tener un ISUS o stroke embólico de causa indeterminada, pero hay que tener en cuenta que de ese 16%, un 25% aproximadamente termina teniendo fibrilación auricular si lo buscamos en un monitor implantable, que es lo que vamos a hablar en la segunda charla. Y después, un 25% de todos los ISUS tiene un foramen oval permeable. Es decir, que un 4% del total de los pacientes con stroke isquémico. Esto es para que ustedes se den cuenta o consideren cuál es el porcentaje de pacientes con stroke isquémico que pueden llegar a requerir un cierre de foramen oval permeable
dentro de la población de menos de 60 años, ¿no? Porque uno puede tener un foramen oval permeable en el 4% de la población, pero si es mayor de 60 años, ese paciente no va a tener indicación clara de cierre de foramen oval permeable, porque la mayoría de los estudios fueron hechos en pacientes menores de 60 años. Entonces, ¿qué dicen los estudios nuevos y los viejos? Como son muchos, se los resumí en este slide que tenemos acá. Hubo 6 estudios randomizados desde el año 2007, incluyendo más de 3.700 pacientes. La mitad de ellos recibieron terapia médica, la otra mitad recibió terapia con cierre del foramen oval permeable. La tasa de recurrencia, fíjense que aún en terapia médica la tasa de recurrencia es relativamente bajo, es de 1.09%. Para que pongan esto en contexto, un paciente con fibrilación auricular con un CHA2-VASc de 2 tiene aproximadamente 2 algo de tasa de recurrencia de stroke, o sea que es el doble. Un CHA2-VASc de alto riesgo, pero la categoría más baja de alto riesgo, tiene el doble de tasa de recurrencia en tratamiento médico no anticoagulante que un foramen oval permeable. Sin embargo, la terapia con cierre del foramen oval permeable redujo en general, considerando todos estos estudios juntos, en un aproximadamente 50% la tasa de recurrencia. Si nos fijamos en tasa absoluta de recurrencia de 0,62, o sea que hay un aproximadamente 48% de reducción de riesgo, y la recurrencia relativa, la disminución de la recurrencia del riesgo relativo es de alrededor del 60%, es decir, que se disminuye con el cierre del foramen oval permeable. Si uno analiza metaanálisis de estos estudios de una manera un poco distinta, tenemos en la rama de cierre de foramen oval permeable, rama médica, y en general, como les dije antes, alrededor del 60% de reducción de riesgo relativo o con un odds ratio de 0.41 y significativo a favor del cierre, sin diferencias en recurrencia de FA en pacientes que ya tienen fibrilación auricular, sin diferencias en sangrado mayor y muerte, pero con un enorme aumento del riesgo de fibrilación auricular luego del cierre del foramen oval permeable, con casi, esto es equivalente a casi 500%, 5 veces mayor riesgo con cierre de foramen oval permeable. Es decir, ¿qué pasa con la fibrilación auricular luego del cierre del foramen oval permeable? Sabemos que es un tratamiento seguro, pero sabemos que tiene este costo, que es aumentar 5 veces el riesgo de fibrilación auricular. En general, lo que se sugiere a partir de los primeros estudios publicados luego de los estudios randomizados, o más o menos en la misma época, es que el 75% de las fibrilaciones auriculares que ocurren en pacientes con cierre de foramen oval permeable remiten espontáneamente o con tratamiento médico o con cardioversión, después no vuelven a aparecer. Esto es importante y tengan en mente que en mente que 1.3 a 4% de los pacientes sí progresan a tener FA permanente, y estos pacientes es posible que ya tuvieran la fibrilación auricular antes del cierre del foramen oval permeable, pero no se encontró, se decidió cerrar el foramen oval permeable y después por la manipulación de la aurícula izquierda terminaron precipitando una evolución más rápida de la fibrilación auricular, que es una enfermedad progresiva. Entonces, la salvedad que quiero hacer con respecto a esto es que ninguno de todos estos estudios tuvo un monitoreo prolongado con loop recorders, entonces no sabemos en realidad cuántos pacientes tienen FA de manera progresiva o permanente y cuántos realmente no la tienen nunca más en su vida. En mi experiencia en nuestro centro, que hemos cerrado alrededor de 250 pacientes más o menos, la fibrilación auricular es muy común, ocurre bastante frecuentemente. En la mayoría de los casos desaparece, pero hoy, hace menos de 15 minutos, vi una paciente que a los 8 meses todavía seguía teniendo fibrilación auricular. Y hoy, a los 14 meses de haber cerrado el foramen oval permeable, tiene 3 Holters de 14 días negativos, pero no me animo a suspenderle el anticoagulante porque no sé si definitivamente desapareció la FA o la va a seguir teniendo. La otra cosa es que es mucho más frecuente en los días previos al cierre del foramen oval permeable que en los días posteriores, la aparición de fibrilación auricular, y que el riesgo estimado asociado a la fibrilación auricular post cierre del foramen oval permeable es de alrededor del 0,1%, lo que significa es que 1 de cada 1000 pacientes que desarrollen fibrilación auricular va a tener un stroke
causado por esa fibrilación auricular. Es decir, que para más o menos la tasa de FA es del 5% en pacientes con cierre de foramen oval permeable. Si cerramos, para que haya 1000 pacientes con fibrilación auricular que cause que tenga la potencialidad de causar un stroke en uno de esos casos, tenemos que cerrar como, no sé, como 50.000 forámenes ovales permeables, o sea que el riesgo de FA asociado debería ser relativamente bajo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un foramen oval permeable? Para resumir la parte anterior, lo que podemos decir es que el foramen oval permeable realmente es una causa de stroke y que cerrarlo disminuye el riesgo y que el precio que hay que pagar es un aumento relativo de fibrilación auricular y no sabemos realmente cuál es la implicancia en términos de riesgo de recurrencia. Entonces, la sensibilidad del eco transesofágico es de 89 la sensibilidad y 91 la especificidad. Pero si uno lo compara con autopsias, cuando uno hace eco transtorácico terminamos encontrando menos. O sea que esto es una buena sensibilidad y especificidad, pero no es perfecta y la mejor explicación es que lo que pasa es que los pacientes no pueden hacer Valsalva en la mayoría de los casos cuando están haciendo un transesofágico. Lo importante es que cuando uno mira la sensibilidad de los ecocardiogramas transtorácicos con burbujas evolucionando a lo largo de los años, en distintos estudios se nota muy claramente que hay una tendencia hacia una mucho mejor sensibilidad que variaba desde el 51% antes del año 2000, fue aumentando hasta el 80% después del año 2011, y ahora desde el año 2011 para ahora podemos decir que consistentemente estamos en una sensibilidad por arriba del 80% para detectar foramen oval permeable, o sea que es muy buena y por supuesto depende de las manos de quien lo hace, ¿no? Entonces, si comparamos un transtorácico con un transcraneal, la sensibilidad del Doppler transcraneal en general es muy buena, es bastante mejor que la del ecocardiograma transtorácico. Fíjense aquí que hay unos cuantos estudios, hay como 29 estudios analizando ese metaanálisis. Y las grandes novedades son la robótica para la detección. Esto es en el NovaGuide 2, que es un Doppler transcranial que lo puede operar cualquier persona, aún no siendo médico. Simplemente tiene que encontrar las ventanas y la detección de émbolos se hace de manera automática con inteligencia artificial y esta robótica. Este estudio lo que mostró es que para la detección de shunts o detección de foramen oval permeable, el transcranial robótico detectó muchos más casos que el transtorácico operado por técnicos que sabían hacerlo. Y en cuanto a la detección de shunts que pueden recibir tratamiento con foramen oval permeable, también fue 3 veces mayor para el transcranial robótico. Este paper se acaba de publicar. Lamentablemente no tuve tiempo de actualizarlo en los slides, pero si lo buscan, el paper de Rubin, no me acuerdo bien en qué journal se publicó, pero está recientemente publicado la semana pasada o algo así. Entonces, si uno trata de mentalizar o hacer un algoritmo mental de cómo buscar el foramen oval permeable, en realidad podemos empezar con un transtorácico o transcranial. Si el transcranial da negativo o el transtorácico da negativo, yo le haría un transcranial, y si el transcranial da negativo, pararía ahí. Y si alguno de estos dos son positivos, ahí sí hay que hacer un transesofágico con burbujas también para confirmar el diagnóstico, para cuantificar el tamaño del foramen oval permeable y para identificar otros factores de alto riesgo. Entonces, ese es básicamente el algoritmo que aplicamos nosotros. En cuanto a la selección de los pacientes, hay 4 factores primordiales que tenemos que tener en cuenta, y lo que estoy tratando de hacer con esta charla es darles una aproximación bien práctica a cómo manejar estos pacientes. Entonces, lo que se tiene que preguntar ustedes en la clínica, cuando están viendo al paciente en el consultorio, es la edad. Si la edad es mayor de 60 años, esos pacientes probablemente no se van a beneficiar con un foramen oval permeable, por lo menos no tenemos evidencia. En el estudio Defense PFO, que es un estudio coreano en el que solo participaron 2 centros,
Sí incluyeron pacientes de más de 60 años, pero el número es muy poco como para poder tener conclusiones. Para saber la ventana de tiempo en la cual se randomizaron los pacientes en los estudios que dieron positivos eh, para recibir un foramen oval permeable con respecto a la ocurrencia del stroke fue 6 meses en la mayoría y 9 meses en RESPECT. Es decir, tampoco sabemos qué pasa cuando cerramos el foramen oval permeable más allá de los 9 meses. Nosotros en nuestro centro sí lo cerramos porque a veces las evaluaciones y todo tardan bastante tiempo y creemos que el beneficio todavía existe, pero es un poco una indicación off-label. El otro aspecto es que la gran mayoría de los pacientes incluidos en estos estudios fueron pacientes con un stroke demostrado, no incluyeron pacientes con AIT por la simple razón de que a veces es un diagnóstico difícil o controversial, no sabemos si son pacientes con migrañas u otros diagnósticos. Entonces, a pacientes con accidente isquémico transitorio no hay evidencia suficiente para cerrarles el foramen oval permeable. Nosotros lo hacemos cuando son muchos eventos recurrentes o cuando pensamos que es un stroke con difusión negativa. Pacientes con strokes de alto riesgo que se definen como un foramen oval permeable con más de 20 o 30 burbujas o que tiene un septum aneurismático. Esos pacientes se incluyeron en todos los estudios, pero hubo solo un estudio que es el REDUCE, que usó el device de Gore, que incluyó una proporción baja de pacientes con PFOs de pequeño tamaño. Entonces, para resumir, los pacientes que seguro se van a beneficiar, y si ustedes quieren jugar con reglas claras, es que saben que tienen más chances de irle bien a los pacientes, 18 a 60 años, 6 a 9 meses después del evento cerebrovascular, solo con stroke demostrado y que sean un PFO de alto riesgo. Entonces, fíjense, volviendo al algoritmo, pacientes con stroke isquémico, no AIT, les hacemos un workup de stroke, vemos que es un ISUS, tiene menos de 60 años, buscamos foramen oval permeable y a esos pacientes lo buscamos de esta manera y una vez que detectamos que tienen foramen oval permeable, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si es un foramen oval permeable de alto riesgo o bajo riesgo. Y para eso los invito, seguro que ya están al tanto de este paper que es muy bueno, que es la clasificación Pascal, que les voy a detallar ahora. Básicamente lo que hicieron ellos fueron definir pacientes de alto riesgo para foramen oval permeable y fíjense cómo se definieron en cada uno de los estudios. Acá tenemos más de 25, 20 o 30 burbujas y todos con aneurisma del septum auricular. O sea, la presencia de aneurisma del septum auricular o de un foramen oval permeable, no necesariamente la presencia de los dos a la vez, define a un foramen oval permeable de alto riesgo. Para que se den una idea de más o menos cuántos pacientes tienen un shunt largo de más de 20 o 25 burbujas. Estas son las frecuencias en los distintos estudios que dieron positivo y esto es lo que dio en REDUCE. Y después, lo que usa Pascal es no solo el High Risk PFO o el criterio de alto riesgo, sino también las características en base al score ROPE, que no voy a revisar ahora por alto por cuestión de tiempo, pero básicamente lo que hace el Pascal es combinar el ROPE score con el hecho de que el paciente tenga alto o bajo riesgo de PFO, y básicamente los clasifica en ROPE de menos de 7 y PFO de bajo riesgo. Es poco probable que se beneficie. Los pacientes que tienen uno de los dos criterios, o un ROPE más de 7 o 7, o la presencia de high risk PFO o alto riesgo de foramen oval permeable, son posibles, y los que tienen las dos cosas son probables. Y si uno mira esto en términos, fíjense, concéntrense en estos números de aquí, los pacientes que tienen clasificación poco probable no se benefician con el cierre del foramen oval permeable, de acuerdo a un metaanálisis hecho a nivel de paciente individual con los datos de todos los estudios randomizados. Si tienen posible, tienen una chance significativa de beneficiarse en un 62% de los casos, y si es probable, es decir, si tiene un ROP de más o menos de 7 y tiene un PFO de alto riesgo, 90% de chances de beneficiarse. Entonces, para terminar, ya llegando a los 20 minutos,
una proporción relativamente larga de pacientes con foramen nodal, con stroke isquémico tienen un foramen nodal permeable que puede ser causal. La recurrencia del riesgo la reducción de recurrencia de riesgos de alrededor del 60%, y la clasificación Pascal, que es lo último que les mostré, realmente es lo que llamamos un game changer, que significa que deberíamos estar usándola todos en nuestra práctica diaria para definir qué paciente tiene que cerrarse el foramen nodal permeable.